Si en cambio no tenés dólar en el Banco Central y seguís acumulando atraso cambiario, y va a ser difícil explicarle a los inversores, al FMI, a los que la ven de afuera con los dólares en la mano, que el esquema es consistente. Antes de comenzar, una sugerencia. Suscríbete ahora a Play en el botón de suscripción o en el link debajo del video. Ahora sí, comencemos. La inflación, ¿estamos de acuerdo que es un fenómeno macroeconómico? No es un fenómeno sectorial, obviamente empezando por Friedman, ¿no? Es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, es un fenómeno macro. No tiene que ver con el precio de la carne, con el precio de tal o cual servicio, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, no, si uno ve la canasta básica total, 4.4 dio, la canasta básica total, que es la que mide la línea de pobreza, dio muy mal, y fíjense, venía en un proceso de desinflación muy notorio. En junio te había dado 2.6, te había dado 3.1, ahora te da 4.4. La canasta matrimonio y 2 hijos en 940.000 pesos para no ser pobre, familia tipo. A ver, más allá de todo eso, ¿cuál es el tema acá? Que me parece relevante, ¿no? Y hablando de las tres dudas, y en todo caso planteo esto y lo discutimos. Este esquema lo que plantea es una duda grande respecto a cuál es la consistencia de tu, de tu plan económico. Si vos podés desinflacionar simplemente con ajuste fiscal y monetario. Yo había traído acá en un momento un paper de Bresser Pereira, un economista que también fue funcionario en Brasil, que hablaba, y lo voy a traer de nuevo para que lo conversemos, que hablaba de cómo en Brasil se habían aplicado la receta de manual del monetarismo para desinflacionar, y en Brasil pasaba lo mismo, que la inflación se había derrumbado respecto a niveles muy elevados, 300, 400%, pero había quedado en 4 o 5% y no bajaba. Decían, estamos haciendo todo bien. Hicimos el ajuste fiscal y monetario y demás, y no baja. Esto lo alertó Cavallo en su momento, que aparte su tesis la hizo a fines de los 70 sobre también fenómenos de inflación inercial, ¿no? Está pasando algo que no termina de derrumbar los precios. Yo no sé si es válido eso o no, o si es cuestión de esperar. Lo que sí sé es que estos números inflacionarios y esta dinámica de la inflación pone un interrogante muy grande en el plan económico en tres aspectos. El primero es que vos estás tocando estos niveles inflacionarios con una economía que estaba en el quinto subsuelo y que tocó fondo en julio-agosto. Entonces, la pregunta es, si vos en el momento más recesivo te quedaste con estos números inflacionarios, bueno, ¿cómo se juega cuando la economía empieza a recuperar demanda? Cuando empieza a recuperarse lentamente el consumo. Cuando las empresas, por primera vez lo estamos viendo con las importaciones, empiezan a demandar también importaciones, insumo, empieza a moverse un poco la economía, porque hasta ahora era una economía que se había estoqueado a full hasta el año pasado, aprovechando la brecha cambiaria y el regalo del dólar oficial con semejante brecha cambiaria. Entonces todos se habían estoqueado, y parte de la recesión y del derrumbe del sector industrial y de lo que vimos en la primera parte del año fue toda la economía desestoqueándose. Y por eso no había problema si ponías el arancel en cero de importación. Incluso algunos empresarios industriales te decían, ¿qué importa? No se está importando nada. ¿Pero por qué? Porque estaban todos estoqueadísimos de productos que se habían estoqueado en el esquema macroeconómico lleno de desequilibrios del año pasado. Entonces, la pregunta es, primero, ¿qué pasa con los precios si la economía ya tocó fondo, empieza a recuperarse, empieza a recuperar demanda, consumo y empieza a moverse en otro nivel? Y relacionado con eso, el gobierno hizo a través del Banco Central un punto muy fuerte respecto justamente a que en medio de la recesión y en medio de las nuevas reglas macroeconómicas, los empresarios debían achicar rentabilidad
y tenían que trabajar con márgenes de rentabilidad muy, pero muy acotados. Cosa que se fue achicando rentabilidad en distintos sectores, pero en una economía que estaba derrumbada. Entonces la pregunta es, con la recuperación de la demanda, si efectivamente no va a haber también en algunos sectores recomposición de rentabilidad, que es una discusión. Y esto planteado por lo que se vio en los informes del Banco Central, donde decían tienen mucha rentabilidad, achiquen rentabilidad como forma también de comprimir los precios. Bueno, muchos lo hicieron, hay muchos sectores que eso ocurrió, se fue achicando la rentabilidad respecto a los márgenes exorbitantes que había del año pasado, pero en una economía que empieza a recuperarse, ¿dónde quedan los precios? El segundo punto, y me parece que es el más obvio, ¿no? Que no es para discutirlo ahora, porque todos están viendo que en este esquema de cepo y demás, hasta diciembre llegás, pero que seguramente va a estar en todos los informes de acá hasta diciembre, es la regla del crawling peg. La regla del crawling peg, ya en estos niveles, con el nivel de apreciación que tuviste en estos 8 o 9 meses, y bueno, empieza a crujir por todos lados. Porque siempre los crawling peg crujieron y terminaron muy mal cuando no convergió rápidamente la tasa de inflación a la tasa del crawling. Es obvio, ¿no? No hace falta explicar más nada. Y sobre todo, cuando eso ocurre con un banco central sin reservas. Si me dijeses, bueno, qué sé yo, Martín Guzmán en 2021 con el tipo de cambio oficial al 1%, brecha del 100%, y rifándose 2021 el superávit comercial de 15.000 millones de dólares, bueno, está bien. Tenías un superávit récord, 2021 récord de cosecha espectacular, bueno, se rifaron todo. 2022 lo mismo, se rifaron hasta que se rifaron gran parte, bueno, todo, el superávit comercial, también otros 15.000 y 17.000 millones de dólares. Ahora, en este momento que el Banco Central no tiene dólares, y bueno, todos van a ver eso. Si no entran capitales y el Banco Central no acumula dólares, que es la forma de comprar tiempo en un crawling que acumula cada vez más atraso cambiario, y bueno, está bien, zafás. Pero si eso no ocurre, tenés un problema muy grande y en algún momento, ese interrogante puede generarte muchos problemas. Dicho de otra manera, si sos, no sé, Sturzenegger, Caputo y Duhovne en 2017 y vas con el tipo de cambio, no sé, al 6% anual y la inflación en el 25%, y bueno, están lloviendo los capitales, no las inversiones, los capitales, en la colocación de deuda, en el ingreso de capitales financieros por la tasa positiva en dólares en el mercado local, bueno, qué sé yo. Es decir, obviamente iba a terminar mal, pero tenías un poco más de tiempo. Entonces, si en cambio no tenés dólar en el Banco Central y seguís acumulando atraso cambiario, y va a ser difícil explicarle a los inversores, al FMI, a los que la ven de afuera con los dólares en la mano, que el esquema es consistente. Y ahí lo que muchos están preguntando es cuál es el nivel de reserva que puede detonar algún episodio de desconfianza si eso no se soluciona rápido, ¿no? Ahí vi algún informe, no sé si era de 1816 o de alguna de las consultoras, que decían, bueno, tal vez 10.000 millones de dólares. Si vamos con esta dinámica y el menos 10.000 millones de dólares, estoy diciendo, ¿no? Reservas negativas. Si el Banco Central termina en diciembre con menos 10.000 millones de dólares de reservas en el Banco Central, bueno, hay que ver cuán creíble va a ser el discurso oficial, el relato que vos tenés que vender, o la solidez de tu esquema fiscal para convencer, digamos, a los agentes económicos de que esto no termina con una corrección cambiaria o con a una recalibración de la política cambiaria, pese a que vos juraste y rejuraste que eso no va a ocurrir. No, ya lo dijimos, ¿no? El escenario, si se da el escenario a Arriazu, el Banco Central comprando acá a fin de año 6.000 millones de dólares es una cosa, nadie está viendo ese escenario a Arriazu,
Entonces la pregunta es, ¿cuál es el nivel de reservas negativas que en algún momento generan un episodio de desconfianza? ¿No? Decir, bueno, che, ¿qué pasó con esto? Y el tercer punto que yo veo también con un problemón para el gobierno es que, claro, vos estabas aplicando un proceso de estabilización en medio del sinceramiento de precios relativos. Entonces tenés un problema porque esto te obliga a frenar o a dosificar los aumentos de tarifas de servicios públicos para que seguir el sendero de desinflación. Y si eso ocurre, bueno, tenés obviamente los problemas que ya sabemos cuando tenés que hacer más ajuste fiscal por otro lado, y además tenés un problema de recalibrar, no terminás más, digamos, estás siempre, no terminás de estabilizar, porque siempre tenés que empezar a... ¿Queda alguno atrasado? Sí. Exactamente, o te quedan las tarifas atrasadas, o siempre en algún momento vas poniendo el momento de la corrección de las tarifas públicas. E insisto, fíjense, ¿no? ¿Se acuerdan el esquema de Vladimir Werning de los precios relativos? El cuadrito ese de precios relativos. Bueno, en el cuadrito ese de Vladimir Werning de precios relativos, que se acuerdan que nosotros dijimos que creo que en abril o en mayo, la primera vez que lo hizo, se le había escapado porque había puesto también el dólar oficial, ¿te acordás? Y el dólar ahora ya no lo pone más en ese cuadrito, en ese grafiquito, pero lo que se ve ahí claramente es que todavía tenés precios relativos que acomodar, es decir, todavía tenés precios relativos que te están quedando atrás y que tenés que acomodar. ¿No? Y entonces la pregunta es, bueno, ¿a qué ritmo podés hacer eso si vos necesitas desinflacionar rápidamente desde la macro para que no te estalle el esquema cambiario? ¿No? Entonces, fíjense, todas las barritas grises son los precios acumulados que había de desfasaje que venían del gobierno anterior, ¿no? Acumulado hasta noviembre de 2023, desde el primer semestre de 2019, cuando Werning dice eran precios en equilibrio, no había distorsión profunda de precios relativos, porque acá está, primer semestre de 2019 igual a 1, este es el 1. Decía no había distorsión porque, bueno, Macri había sincerado todo el tema de tarifas públicas, servicios privados, y hasta que se metió de lleno en la campaña, o hasta después de las PASO, que después empezó a pisar de nuevo todos los servicios y demás, no había atraso, ¿no? Entonces, es evidente que todavía tenés electricidad. Mirá, según esto tenés todavía 35% abajo electricidad respecto, ¿no? Tenés transporte público, tenés servicios privados como comunicaciones, tenés todavía atrasado combustible, bueno, parte de las prepagas. Yo la otra vez estaba con algunos empresarios del sector y decían, che, pero si el ¿cómo se llama? El Banco Central dice que estamos atrasados todavía. Y ustedes están diciendo todo el tiempo que no podemos aumentar por arriba del número de la inflación. Entonces, ¿cómo llegamos a equilibrar esto? Educación privada. Y se acuerdan que estaba por acá el dólar oficial, en aquel entonces creo que estaba entre 30 y 35% abajo del equilibrio del 2001. Ahora no lo puso más, lo sacó porque, bueno, se dio cuenta que si no el Banco Central estaba reconociendo un atraso cambiario profundo. Ahora debe estar, no sé, 40%, debe ser 0,6 el dólar oficial. Vamos a hacer la cuenta, Amílcar, para... Entonces, ahí tenés un problema. Más allá de que todos estos que están arriba, vos necesitas que converjan para abajo, ¿no? Fíjate vehículos, lo que decimos siempre, tiene que haber caída de precios relativos de vehículos y tiene que subir mucho menos que el resto de la inflación. En agosto sucedió eso, porque subió 2% nada más vehículos. Sí, septiembre con impuestos país puede ser lo mismo, ¿no? Que había claro, algunos... bueno, lo mismo pasa con el tema del precio de medicamentos, restaurantes y hoteles. Se fueron equilibrando muchos precios relativos. Los que están de este lado se fueron acercando acá, estaban mucho más abajo, fíjense, están más arriba, ¿no? Están más arriba, no están en la... ¿Ok?
salvo educación y demás, están más arriba. No están a donde te lo había dejado el kirchnerismo. Ahora, los que están muy arriba tendrían que ir hacia acá. Algunos ha ocurrido con el tema de textiles, se equilibraron, medicamentos todavía no, al contrario, siguen muy por arriba. Otros se han ido equilibrando acá. Pero bueno, tenés un problema grande, porque yo creo que se mezclaron las dos cosas. Ese era el tercer punto de las dudas que dije, ¿no? Repaso. El primero es dónde te queda la inflación si esta economía empieza a recuperarse. El segundo es qué haces con el crawling peg si estás rebotando en 3 y 4% de inflación hasta fin de año, como es el REM. El REM creo que le da, no sé, entre 3 y 4% de inflación hasta fin de año. ¿Dónde te queda en diciembre el tipo de cambio real y el crawling peg? Sobre todo si no acumulaste los 6.000 millones de dólares que dice Arriazu que van a aparecer por algún lado. Relacionado con eso, ¿dónde te queda el nivel de importaciones? Y la balanza comercial si las importaciones junto con la demanda interna empiezan a recuperarse. Y el tercer punto es este. ¿Qué haces con la corrección de precios relativos todavía pendiente si vos necesitas urgente que ya la inflación sea 2%? Entonces no le pueden ni clavar 4 o 5% todos los meses a los servicios públicos. Que de todas maneras que le claves 4 o 5% es menos de lo que necesitas para acomodar esos precios relativos. En síntesis, tenés un problema.